día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Le despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y al lago, diciéndoles: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. El pasaje que acabáis de escuchar del Evangelio de Marcos no tiene lugar al final de la vida pública de Cristo. La vida pública de Jesús duró 3 años, sino que más bien tiene, a tenor de lo que aparece en el Evangelio, es el capítulo 4, tiene lugar al inicio de su vida pública. Eso sí, Jesús ya había hecho distintos milagros, sobre todo curaciones de personas que estaban enfermas, y había expulsado a varios demonios de personas poseídas. Los discípulos habían visto esos milagros y, sin embargo, a pesar de ver esos milagros, todavía no tenían fe. El pueblo de Israel es un pueblo que tenía conciencia de que Dios actuaba en su historia. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto mediante la mano fuerte de Moisés, que fue instrumento de Dios, y de las plagas que sirvieron para que el faraón dejara salir a su pueblo y marchara al desierto. Pero después el pueblo tuvo experiencia de ese amor de Dios a lo largo de 40 años que duró el éxodo por el desierto. Y cuando llegan a la tierra prometida, el Señor concede ese país que ya estaba habitado y regido por otros reyes mucho más poderosos que el pueblo de Israel, se lo concede y entrega al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que Dios actuaba en su historia, y a pesar de saberlo y de haber comprobado el amor que Dios le tenía, sin embargo, con frecuencia, cuando no comprendían los planes de Dios, cuando van por el desierto y están cansados del maná, se quejan. Cuando van por el desierto y comen pájaros, se quejan, porque vienen serpientes que les muerden y la mordedura mata a muchos israelitas. Siempre se quejaban de Dios, y se quejaban a pesar de saber que Dios les amaba, a pesar de saber que Dios actuaba y respondía en la historia de los hombres. Aquello, desgraciadamente, se suele reproducir en nuestra vida. Yo tengo la sensación de que nuestra fe está mal basada. Nuestros cimientos son cimientos débiles y pobres. Y por eso, cuando vienen las dificultades, se diluye la fe como el azúcar en agua caliente. ¿Qué le pasa al azúcar cuando le echas a un café o a un té caliente? Que se diluye, que pasa de un estado sólido a diluirse en ese elemento que es el agua o el café. Lo mismo pasa con nuestra fe a veces, cuando vienen momentos difíciles. ¿Por qué? No porque no hayamos visto la mano de Dios en nuestra vida. Tenemos momentos de luz. Ha habido muchos momentos donde hemos sentido que Dios nos amaba, porque nuestra fe no está basada en la roca firme de que Dios es el Señor. Somos herederos de una mala catequesis. Nos han transmitido la fe en el sentido de decir: tengo fe porque Dios me protege. Y cuando no te protege, entonces, ¿dónde está tu fe? Se diluye, se va. Es que mi fe no puede estar supeditada a que Dios sea mi siervo, porque no es mi siervo. ¿Quién es Dios?
Dios es mi Señor. Nuestra fe nos dice, Dios es el creador de todo lo que existe. Dios, que ha creado todo de la nada, tiene derechos, y yo como criatura tengo deberes para con Él. Pero en el colmo del amor, este Dios que me crea a su imagen y semejanza, este Dios que me da el don de la libertad, este Dios que me ama cuando yo me he alejado de Él cometiendo el pecado, en lugar de pagarme como merecen mis crímenes y pecados, porque es misericordioso, tiende la mano para salvarme y envía a su Hijo al mundo para que de esa manera el pecado no tenga la última palabra en mi vida. Pero de todo eso me olvido cuando no comprendo los planes de Dios. ¿Y cuando no comprendo los planes de Dios? Cuando, por ejemplo, tengo que aceptar o asumir una enfermedad, o cuando alguien que quiero y amo ha fallecido, o cuando tengo problemas laborales y le pido al Señor que me ayude y parece que calla y no responde. En esos momentos me olvido, primero, de que Dios es el Señor. Yo tengo derechos a exigirle al Señor que me dé pruebas de que existe. Tengo derecho a pedir al Señor y si no me da lo que le pido, ¿entro en crisis? No tengo derecho a entrar en crisis. Tengo derecho a pedir, sí, porque Él me ha elevado a la condición de hijo, porque Él, enviando a su Hijo al mundo, me ha hecho a mí partícipe de su amor y de su misericordia, me ha injertado en la familia divina, pero no tengo derecho a increpar a Dios, no tengo derecho a decirle al Señor, o me das esto o no creo en ti. He de ser consecuente con mi fe, y mi fe me dice, Dios existe, es el creador de todo, y por lo tanto, cuando no comprenda los planes de Dios, me tendré que fiar de Él. Tengo la sensación de que a veces con Dios nos comportamos como esos niños pequeños que van creciendo. Y cuando el niño va creciendo y empieza a caminar, hay momentos donde quiere caminar y entonces papá y mamá, porque el niño quiere caminar, le dejan y empieza a caminar. Pero cuando se cansa, ¿qué hace el niño? Lloriquea, grita, se queja. ¿Para qué? Para que papá y mamá le recojan. A veces actúa de forma caprichosa y papá y mamá, si no saben educarle, lo que hacen al final es malcriarle. Dios no nos malcría. Dios nos educa bien y nos enseña, yo soy el Señor. Todo el Antiguo Testamento está enfocado en enseñar que Dios es el Señor, el creador de todo lo que existe, que Dios tiene derechos y que por lo tanto, porque te ama, te tienes que sentir afortunado. Nos recordaba la primera lectura del libro de Job, que es ese libro en el que se relata cómo el Señor, a pesar de que Job desespera ante las faltas, problemas, dificultades que tiene, Dios nunca falla. Nos enseña ese libro que Dios es el que ha creado el mundo, el que ha puesto una barrera a los mares, o hemos sido nosotros. ¡Qué paradoja! Que aquel que lo ha creado todo de la nada y nos hizo a su imagen y semejanza, y nos dio el don de la libertad, y cuando nos equivocamos nos reconcilió enviando a su Hijo al mundo, que ese se ha maltratado por nosotros. Y esa es la palabra. ¿Cuántas veces maltratamos a Dios? Y le maltratamos cuando menospreciamos el amor que nos tiene, y menospreciamos su amor cuando no comprendemos sus planes y nos rebelamos contra Él. Os decía la semana pasada que nos falta ser más contemplativos, contemplar el misterio del amor de Dios, recordar esos momentos de luz. Párate a pensar, la encarnación, que la segunda persona de la Santísima Trinidad asuma nuestra condición humana para salvarnos, es un regalo tan grande, es algo impensable, inaudito, que el Todopoderoso se haga pobre y pequeño para salvarnos. Que se quede en la Eucaristía para compartir su amor con nosotros, para llenar nuestro corazón de esperanza. Es un regalo tan grande. Tenemos momentos de luz. Hay tantos momentos en la vida donde hemos sentido el amor de Dios. Hay tantos milagros, pero a veces nos cuesta verlos. Y si los vemos, con facilidad los olvidamos. Por lo tanto, el Evangelio de este domingo nos recuerda que no tenemos derecho a cuestionar
el amor de Dios. Y que cuando tengas dudas, que son naturales, porque es normal que a veces no comprendas a Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recordar los momentos de luz, recordar los momentos donde has sentido el amor de Dios para de esa manera iluminar ese momento de duda. Segundo, venir a la iglesia a rezar. Pero si tengo duda, ¿cómo voy a venir a rezar? Claro que sí, tengo que venir a rezar para que el Señor, con su gracia, disipe las tinieblas de la duda que hay en mi corazón. Es como un fuego. Cuando el fuego que calienta no lo alimentas, se apaga. Cuando tu fe no la alimentas con oración, con contemplación del misterio de Dios, con la práctica de los sacramentos, se apaga porque se extingue porque no la has alimentado. En tercer lugar, además de recordar los momentos de luz, de venir a rezar, tengo que ponerme a amar. Cuando amo, cuando ayudo al que pasa a mi lado, cuando soy una persona generosa, tengo problemas, quizás más que si no amara, porque cuando amo me complico la vida. Pero entonces se produce el milagro de que mi corazón se llena de razones, porque el corazón tiene razones que la razón desconoce. Cuando amo, mi corazón responde y se ha llenado del amor de Dios, porque he sido generoso, porque me he entregado a los demás. Os recomiendo un libro que en una etapa concreta de mi vida a mí me hizo mucho bien. Esa etapa concreta de mi vida consistió cuando el Padre Santiago tuvo la feliz idea, yo lo veo ahora así, cuando me lo dijo no me pareció tan feliz, de mandarme a Alicante a trabajar. Yo vivía aquí muy a gusto porque estaba con él, era su colaborador, él era el que organizaba, el que mandaba, el que decía cómo había que hacer las cosas y yo colaboraba con él, que a gusto vivía, no tenía tantas responsabilidades. Pero me envió a Alicante con otros 2 compañeros y yo no comprendí muchas de las cosas que tenía que afrontar allí. Y en esos momentos, a veces, de oscuridad que tuve, me regalaron un libro de Madre Teresa de Calcuta. Ven, sé mi luz, se titula el libro. Y en ese libro, el padre espiritual, uno de ellos, de Madre Teresa, relata los momentos de oscuridad y de sequedad que esta santa padeció. Durante 50 años no sintió el amor de Dios. Un breve intervalo a los 25 años, ahí sí lo sintió, y después otros muchos años de sequedad. Y sin embargo, ella creía en el amor de Dios, sabía que Dios le amaba, había experimentado el amor de Dios y no retó ni dudó de Dios. Y sabía que Dios le amaba porque recordaba los momentos de luz, porque rezaba y porque todos los días amaba a Cristo que estaba presente en el necesitado. Y su corazón tenía razones para creer en Dios. No comprendía muchas cosas, no sentía espiritualmente al Señor, recibía a Cristo en la Eucaristía y seca como una teja, pero sabía que Dios le amaba. Y eso fue lo que sostuvo a Madre Teresa, saber que Dios me ama, la oración y amar a los demás. Ese es el antídoto. Ante las dudas de fe, recuerda los momentos de luz, cuando has sentido el amor de Dios. Ven a rezar y pide ayuda al Señor, ponte a amar y verás como el corazón tiene razones que la razón desconoce y las dudas se disipan y tu corazón te dice, fíate de Dios, te ama, recuerda que entregó la vida de su Hijo para salvarte. No tenemos derecho a dudar de Dios, tenemos derecho a pedir ayuda, tenemos derecho como hijos a acudir a Él, pero no tenemos derecho a increparle ni a cuestionar su amor, porque dio lo más santo y sagrado que tenía, su Hijo, para salvarnos a nosotros, que somos pecadores y que nos fuimos por caminos que no deberíamos irnos, porque fuimos desobedientes. Ahora estamos pagando aquel precio. Dios te ama, no dudes nunca de su amor, deja que llene tu corazón de esperanza. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.